8 de la mañana con 38 minutos, usted está en compañía de su revista Vamos Bolivia. Hoy estamos acompañados del doctor José Bayá, un oftalmólogo muy reconocido con quien vamos a hablar hoy acerca de la cirugía para usar lentes. Doctor, buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, ya que estamos dispuestos a absorber todas sus dudas. Ahí estamos justamente, vamos a hablar de algunas dudas y vamos a también mostrarles un sondeo con algunas preguntas de la población. Veamos. Ya no podía ver bien. Me ha pasado un accidente y ya no he podido desde ahí. O sea, ya no me he podido cuidar. Desde ese accidente mi dioptría empezó a subir. Me han dicho que es miopía porque mi abuelito igual tenía miopía. Porque veía mal la computadora, la tele, en clases no podía ver muy bien los números, la pizarra y me perjudicaba. Uso la computadora, sí. Sobre todo cuando uso cerca de 3 horas, 4 horas, ya empieza a molestar. Fui donde el oculista y él dijo que necesitaba usar lentes. Bien, ahí estábamos viendo algunas opiniones de las personas del por qué necesitan usar lentes y seguramente en muchos casos ellos tienen que llevar a un tratamiento un poquito más drástico, por así decirlo, que vendría a ser una cirugía, doctor. Lo que pasa es, en este sentido, es un detalle muy importante. La necesidad de lentes en realidad no se considera una enfermedad en los ojos. La miopía, el astigmatismo, la hipermetropía son defectos que tiene el ojo. Así como uno tuviera un brazo un poquito más largo, un brazo un poquito más corto, el ojo puede estar un poquito más grande, un poquito más pequeño o tener lo que llamamos la córnea un poco irregular. Entonces, la idea es, en la actualidad, con el uso de lentes, es hacer que las personas puedan ver mejor, puedan desarrollar una actividad sin cansarse. Lo que decía un profesor, el doctor Javier Pescador, decía, la diferencia entre trabajar 1 hora y trabajar toda la tarde, pues sí es un buen lente, porque te descansa, te deja mucho más tranquilo, no terminas el día como si te hubiera pasado una planadora, porque realmente agota mucho el no poder ver bien. Doctor, antes de continuar, quiero habilitar la línea del canal, aunque me imagino que está en pie de pantalla, pero ustedes pueden comunicarse con nosotros. Recuerden al 12 14 84 40, el tema de hoy es muy importante. Doctor, muchas veces nosotros pasamos justamente por ese tratamiento en el que sabemos que tenemos que utilizar lentes. Bueno, tal vez hay enfermedades y dentro de estos defectos visuales u oculares, con el tiempo muchos dicen que necesitan una cirugía, o tal vez ese es el diagnóstico, digamos, ¿no? O la última parte del tratamiento. En algunos casos no existe tal vez la posibilidad económica de poder tener o acceder a uno de estos tratamientos. Pero hoy en día estamos viendo de que hay muchas campañas en cuanto a poder operarse los ojos. ¿Dónde no encontramos, doctor? ¿Esto es posible? No sé, por ahí es algo que podamos confiar en algo así. Lo que pasa es lo siguiente, en la actualidad, gracias a la gran oferta y la inversión de muchos centros oftalmológicos, pueden ofrecer varias alternativas de cirugía. Entre ellas, la cirugía láser viene a ser la más importante y la más frecuente de utilización en todo el planeta, en realidad, para que la gente deje de depender de lentes. En ese sentido, pues hay que disgregar bien grande los dos grupos que existen. Uno, aquellos que quieren dejar de usar lentes por razones estéticas, de comodidad, de deporte, de trabajo, y aquellos a los que se los requiere operar. Porque lo que se requiere operar es aquellas cirugías que se llaman correctivas, aquellos pacientes que tienen queratoconos, aquellos pacientes que tienen deformidades de córnea muy marcada, cicatrices en la córnea, los cuales sí o sí requieren una cirugía porque realmente no ven nada si es que no se los opera. Entonces, en aquellos grupos en los cuales la gente quiere operarse voluntariamente, dice, oye, cosméticamente no me gusta usar lentes, o pues yo trabajo, yo hago deporte y mi trabajo es hacer deporte, futbolistas y demás, hay que operarlo. Entonces, esos pacientes, la recomendación más importante que se les puede hacer es, una de las principales características que debe tener es que tiene que tener una medida estable. La estabilidad de la medida es indispensable y eso es por una razón lógica. Si hoy día tengo 1 y al año tengo 2, si hago la cirugía ahora, la cirugía no me va a curar la miopía y al año voy a volver a tener 1. Entonces, en cambio, si se hace un seguimiento adecuado, se le mide lentes cada 6 meses, 1 año, 6 meses, 1 año, vemos usted si está estable, si se opera, va a ser definitivo. Y eso es a lo que debemos apuntar, o sea, la cirugía muy bien indicada y bien hecha. Primero es la estabilidad. Si el paciente está estable, va a ser un buen candidato. Y la estabilidad casi siempre la conseguimos con solamente 2 cosas. 1, usando su lente lo más permanente posible. Y segundo, no frotándose los ojos.
Doctor, en ambos casos, ya sea por estética o por la necesidad, ¿existe tanto un límite de edad como un inicio, tal vez? ¿Desde qué edad podemos hacernos operar? En ese sentido, pues sí, el mundo ha ido cambiando mucho. Hace unos 10 años se mencionaba que arriba de los 20 años debe hacerse la cirugía refractiva. Por la necesidad y la utilización pero masiva de la cirugía refractiva en el planeta, se bajó esa edad hace 18 años. En la actualidad se considera que un paciente de 16 años, siempre y cuando tenga una medida estable de por lo menos unos 4 años, podría operarse. Esa es una de las características más importantes, pero si no, pues se espera y se le controla con lentes hasta que pueda ser un buen candidato. Doctor, tenemos una consulta, estamos con Ernesto desde la zona de San Pedro. Ernesto, buen día. Buenos días. Buen día. Hola. Sí, adelante con días. su consulta, don Ernesto. Muchas gracias. Quería consultarle al doctor, yo tengo un problema en mis ojos. Tengo unas manchas rojas que no se quieren perder. A ratos, no sé si es por alimentación, como algo que son verduras, algo sano, y desaparecen. Pero como algo que sea picante, vuelven a aparecer. Y no sé si amerita una cirugía, porque son manchas rojitas en la parte blanca del ojo. Ambos extremos aparecen, entonces me incomoda un poquito. A veces piensan que estoy tomadito y no es así, ¿no? No sé a qué se debe y si tiene solución. Esa sería mi consulta. Ahí está, doctor, la consulta de don Ernesto. Bueno, don Ernesto, decirle que en primer lugar, o sea, la presencia de manchas rojas en la superficie del ojo suele ser relativamente frecuente, más frecuente en nuestro medio, porque nuestro medio se caracteriza por ser muy seco. Aquí la radiación ultravioleta es muy alta y además la humedad es muy baja, entonces el ambiente ya de por sí es hostil para cierto tipo de personas. Casi siempre está asociado al medio ambiente, no tanto a la alimentación. Con días, por ejemplo, invierno, es muy frecuente que haya enrojecimientos frecuentes, las presencias de manchas, porque estas son las áreas de exposición. ¿Cómo sabemos que se trata de eso? Es bien fácil. Si yo levanto el párpado, arriba está sano y aquí el área que está expuesta, pues sí está roja. Primero. La recomendación más importante, y ya debería ser una norma, en la cual deberíamos empezar a usar sombreros, lente oscuro, porque la radiación es importante. Todas las ciudades importantes del norte de Chile y en el sur del Perú, que son área altiplánica, ellos se caracterizan precisamente porque inclusive en el uniforme escolar exigen el uso de una gorra, exigen el uso de inclusive unas, le llaman legionarias, para cubrir la parte posterior de la espalda, porque el sol no es bueno, el sol nos genera problemas, más aún en los ojos. Entonces la recomendación que deberíamos hacer en esto es que se cuide del sol y se va a dar cuenta, si bien no se va a perder, porque esas manchas ya son cicatrices, por lo menos no se van a notar tanto y va a ir de a poco ir perdiendo esa tonalidad rojiza que tiene. Bien, ahí está la recomendación entonces para Ernesto. Ahora estamos con Janet desde El Alto. Janet, buen día. Buenos días, mi consulta es la siguiente. Quería consultarle, mi esposo se ha hecho operar de una hidrocefalia hace 2 meses. Pero le cuento que la vista se le ha ve nublado, con nieblina, ¿ve eso? ¿A qué se debe? ¿Es por la operación? ¿A qué se puede ver? Quisiera que me consultarle al doctor. Gracias, Janet. Bueno, la verdad que la hidrocefalia como tal, en realidad es un problema muy serio. La hidrocefalia significa que por alguna razón el líquido que circula dentro del cerebro ha sufrido un taponamiento, por así decirlo, y eso genera un aumento de la presión dentro de la cabeza. Al aumentar la presión dentro de la cabeza está dentro de una cavidad, dentro de lo que es el cráneo, y eso al aumentar la presión puede producir por compresión o sencillamente por falta de drenaje sanguíneo, puede producir alteraciones tanto en el área del cerebro como en los ojos. Una baja visión en un paciente operado de hidrocefalia es indicación de consulta oftalmológica de urgencia. Ese paciente tiene que ser revisado porque puede tratarse de algo muy serio, que se llama un edema de papila o una compresión del nervio óptico que inclusive puede producirle ceguera irreparable. Yo le recomendaría que visite un oftalmólogo de manera urgente. Bien, doctor, continuemos hablando acerca del tema de estas deformidades de córnea, por ejemplo, ¿no? Se realiza una operación. ¿Podríamos decir que ya está curada esta persona o tienen que realizarse más operaciones? Una de las cosas más importantes en ese sentido es que uno debe de aclarar a los pacientes. La miopía, el astigmatismo y la hipermetropía son defectos que tiene el ojo. Vale decir, la miopía significa que el ojo es más grande. Milímetros, pero más grande. ¿Cuál es el problema? Yo con la cirugía no hago que el ojo sea más chiquito. Solamente hago que con un láser el ojo pueda ver mejor, pero el ojo sigue siendo grande.
El ojo miope, por ejemplo, arriba de 4 o 5 dioptrías no puede recibir golpes, puñetes, no puede levantar pesados de mucha frecuencia porque tiene un ojo grande que tiene riesgo de tener desprendimiento de retina. Entonces ese paciente debe de cuidarse en ese ámbito. Muchísimas gracias, doctor. Estamos con Juan Carlos desde Villa Armonía. Buen día, Juan Carlos. Buenos días, una consulta, doctor. Adelante. Mi hijito, el ojo izquierdo, lo hemos hecho revisar y me ha dicho que no aprendí ese ojito a ver. Entonces no tiene una buena vista con el ojo izquierdo. Me dijo que es un problema tal vez de los nervios y la córnea. Entonces no llega a ver con ese ojo, solamente el derecho. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bueno, las anisometropías, que es lo que se llama, o sea que los dos ojos no vean iguales, en todo caso son muy frecuentes. Es muy raro más bien que los ojos vean iguales o vean parejitos. Casi siempre ve uno mejor que el otro. Hay personas en las cuales esos son extremos y suele tener una base hereditaria muy importante. Los papás, los abuelos suelen tener el mismo problema. Un ojo que ve muy bien y el otro que tiene un problema refractivo importante. Lo bueno de las anisometropías es diagnosticarlas jóvenes. Si ese paciente le mide lentes a sus 4 o 3 años, diagnosticas la anisometropía, le das un lente para que ese ojo aprenda a ver. Cuando aprenda a ver de grande, lo operas ese ojo y se acaba el partido. O sea, ya termina viendo bien con los dos ojos. Esa es la idea. Lo más grave que puede pasar es que te diagnostiquen esto en una edad muy avanzada, porque el cerebro en ese sentido es bien plástico. El cerebro va a aprender a ver por el ojo que mejor ve y el otro lado lo va a dejar de lado. Y el problema es después tratar de que empareje la visión al otro lado, es medio complicado. De ahí se recomienda que todos los niños, antes de ingresar kinder o primero básico, debe hacerse revisar los ojos para diagnosticar ese tipo de problemas. En el caso, doctor, de algunas personas mayores, me he escuchado que tienen cierta tendencia de que algún ojo les tiembla bastante. ¿Esto sería por nervios o sí tal vez algún problema visual? ¿A quién tendrían que acudir? Porque hay gente que realmente se llega a exasperarse demasiado justamente por ese tic que tal vez se les crea con el tiempo. En ese sentido hay dos parámetros. Uno es el hecho de que es muy frecuente por el desarrollo de arrugas y por el asunto del estrés que el párpado tiemble. Al temblar el párpado, eso se llama mioquinia. ¿Y las mioquinias pueden estar asociadas a pacientes seniles? Sí. Pero una de las recomendaciones más sencillas que hacía un profesor allí en México es el hecho de cuando uno se pone paños calientes, mejora la circulación del párpado y por lo tanto baja ese tipo de molestia. Entonces a las personas mayores es frecuente que se hagan con una toallita o en la ducha, calientito, se ponen en los ojos, mejora el párpado, ya no tienen tanto la molestia y pues si después de eso no mejorara, hay varias alternativas, desde la inyección de Botox alrededor del músculo para que ya no tiemble tanto, hasta realmente recortar partes del músculo de la piel. ¿Y eso podría llevar a tal vez un tratamiento final como una cirugía? Sí, pero casi no se llega a eso. A Dios gracias, no es un problema muy frecuente y segundo, de que con un buen pañito casi siempre se mejora. Y en el caso de alguna persona, doctor, que se haga una cirugía, ya sea por estética, por ver mejor, por dejar los lentes o también por estas deformaciones o estas enfermedades, de pronto, ¿cuál es el cuidado que deben tener? Lo más importante y sobre todo, y esa es la recomendación más importante, los pacientes que se van o no se van a operar, el condicionante más importante para que aumente la medida, uno es el uso de su lente. Si no usa su lente va a empeorar. Segundo, es el frote de los ojos. Justamente estamos volviendo de un congreso en Buenos Aires donde se hablaba más de 30 razones del por qué uno no debe frotarse los ojos. Y lamentablemente como tenemos un clima muy seco, aquí la gente tiene el hábito de estarse frote, que frote, que frote. La recomendación para toda la gente es dejen de frotarse los ojos, porque así se lastiman y hacen que las medidas suban más. Tenemos otra consulta, doctor. Estamos con Jorge desde San Antonio. Buen día, Jorge. Sí, buen día. Quisiera una consulta, por favor. Adelante, Jorge. Miren, yo soy asegurado por varios años y resulta que yo siempre me he hecho las mediciones en la caja de lentes, ¿no? Desde mis 20 años, y estoy hablando con una edad más o menos de unos 50 años. Pero en ninguno de ese tiempo me han indicado que yo había tenido queratocón. Resulta que hoy, bueno, ya no estoy en la caja, voy a una consulta particular, me dice, usted ya no puede recibir lentes porque tiene queratocón. Usted acaba de decir acá, ¿no? Debe consultar al oftalmólogo, yo como le digo, hace 30 años consulta al oftalmólogo en la caja, pero nunca me han dicho eso. Entonces, ¿qué es eso?
momento les da la gana de hacer un buen examen y decirle a tiempo. Realmente, esa es mi queja y además esa es mi consulta. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, en todo caso, tal vez la consulta, si es que este queratocono se puede identificar después, ¿no? Por ahí, no sé, hay ciertas enfermedades que no se pueden identificar de manera tan rápida. Sí y no. Lo que pasa es lo siguiente, en el mundo actual, los parámetros de las evaluaciones de queratocono han cambiado mucho. Antes, hace unos 20 o 30 años, un queratocono solo se diagnosticaba en fases muy avanzadas. Un queratocono, lo que nosotros llevamos ya grado 3, grado 4, recién se les llamaba queratocono. En la actualidad, inclusive con los sistemas de diagnóstico que tenemos, ya podemos hablar inclusive de prequeratoconos, de queratoconos iniciales, de áreas. El queratocono en realidad se habla de que la córnea, que debería ser como una cúpula perfecta, está doblada como si fuera un cono. Pero el problema es, no es que sea aquí y luego aquí, no, sino que es un grado. Hay grados mínimos en los cuales empieza a aparecer leves ectasias que nosotros llamamos, que ya se podrían denominar prequeratocono. Entonces, en ese sentido, lo que ha pasado es que los sistemas diagnósticos han evolucionado y nos permiten ser mucho más precisos en la evaluación. Lamentablemente, en ese sentido, no podemos ir contra el tiempo. Sí. Antes los parámetros eran diferentes, no teníamos sistemas de topografía corneal, los sistemas de Pentacam, los sistemas de aberrometría que actualmente nos permiten hacer diagnósticos mucho más precisos. Bien, estamos con Esperanza desde Villa Fátima. Esperanza, buen día, gracias por llamarnos. Buen día. Quería averiguarle al doctor José Bayá, el que es joven y está incursionando en esto de la vista. Quería averiguar si tendría operación lo de la mácula o es degenerativa, ya no hay reconstrucción, no sé. Me encuentro desesperada porque mi esposo se encuentra muy delicado del ojito. Gracias, Esperanza. Hace un mes, 2 meses, justamente hablábamos de problemas de mácula acá mismo. Es importante reconocer, la mácula es la parte de la retina que nos permite ver detalles. En realidad se habla de un factor genético, se habla de un factor medioambiental, que las personas esa área de alta definición la pierden. ¿Y eso es por qué? Por la edad, casi siempre. La diferencia es que la degeneración macular, los últimos 10 años, sí ha sufrido un avance grande en cuanto a los tratamientos. Hace 10 años prácticamente no teníamos cómo tratar una degeneración macular. En la actualidad, con los sistemas diagnósticos podemos diferenciar 2 grupos grandes de degeneración macular, la degeneración macular seca y la degeneración macular húmeda. Eso se hace mediante un sistema de diagnóstico que se llama el OCT, o la tomografía de coherencia óptica. Entonces, gracias a eso puedo diferenciar. Si tiene una degeneración húmeda, se ha podido identificar un producto que se llama el Avastin, el bevacizumab, que se coloca dentro de los ojos, que hace que esa membrana retroceda y mejore la visión. Entonces, en la actualidad sí hay un tratamiento con unas inyecciones, se coloca una por mes por 3 meses, luego cada 2 meses el resto de la vida, que permite que los pacientes con degeneración macular húmeda mejoren. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la señora? Que verifiquen el tipo de degeneración que tiene, y si tuviera una degeneración macular húmeda, pues sí se le puede hacer un tratamiento que sí puede ayudarle a mejorar la visión. Gracias, doctor. Bueno, ya casi para terminar. Una cirugía, si es que no es necesaria, ¿es recomendable realizarse una de estas? La cirugía refractiva en la actualidad es una de las cirugías más practicadas en el planeta. Tiene un rango de seguridad muy importante siempre y cuando los estudios nos den buenos resultados. En la actualidad estos estudios de córnea nos permiten hacer lo que nosotros hablamos, estudios más o menos de predictibilidad, o sea, más o menos saber qué casos pueden ir mayormente bien y otros mayormente mal. Entonces, si nos vamos a meter a operar cosas que van a ir mayormente mal, vamos a tener problemas. En ese sentido, pues sí es bueno pedir certificaciones, evaluaciones para ver quién les va a hacer la cirugía, que es la recomendación importante que se les haría. Doctor, respondemos una última pregunta junto a Esmerilda desde el plan autopista. Esmerilda, ¿cuál es tu consulta? Disculpe, buenos días en primer lugar. Quería consultar al doctor que en qué pacientes se pide topografía ocular. Eso es lo que me han pedido para mi hijo. Gracias, Esmerilda. La topografía, lo que hablábamos, son los estudios que nos permiten hacer una evaluación de la superficie del ojo. Esa superficie del ojo la podemos pedir en pacientes que tienen medidas altas, definitivamente. En pacientes que tienen irregularidad corneal, definitivamente. Y en el caso, lo que decíamos, cuando un astigmatismo está empezando a cambiar, cuando un astigmatismo tiene un eje de 0, luego de 10, luego de 12, y habla de inestabilidad corneal.
Entonces, en esos pacientes hay que sospechar que era tocono y hay que mandarles a hacer estudios. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, doctor. No, por favor, es un verdadero placer estar aquí. Lo esperamos en otra ocasión. Estuvimos hablando junto al doctor José Bayá. Como siempre, usted si tiene alguna consulta, le recomendamos también que lo visite. Nosotros continuamos con mucho más aquí en su revista favorita, Vamos Bolivia, en este viernes. Veamos qué nos tiene Saraí. 2 minutos para las 9 de la mañana, gracias a todas aquellas personas que nos llaman todo el tiempo y que están posiblemente pegados a nuestra señal. Un gusto es llegar, por supuesto, a varios espacios de nuestra ciudad, desde el Alto hasta Plan Autopista, Villa Fátima. Gracias a todas aquellas personas que siempre están conectados con Vamos Bolivia. Antes de continuar con más información, darles nuestra recomendación, pues si usted está interesado en estar en buena forma física para también ser parte de los juegos de fútbol, como este camarógrafo que tengo aquí al frente mío, pues es una locura su estado físico. Vaya a Energin, lo pueden encontrar en Sopocachi y en Miraflores. Gracias a Energin por sus mejores instrumentos, mejores equipos y mejores resultados. Hablemos sobre el segundo encuentro de fortalecimiento de la formación artística promovido por el Ministerio de Educación. Veamos los detalles. Bueno, es el segundo encuentro pedagógico de formación artística, donde se reúnen alrededor de 450 artistas entre instituciones de formación, personalidades del ámbito artístico, instituciones representativas de las áreas artísticas, en el cual se va a discutir sobre lo que es la educación a través de las artes, ¿no? Cómo nosotros incidimos en la educación, en lo que es regular, alternativa, especial, desde las artes, y cómo nosotros como profesionales artísticos construimos los elementos que deberían insertarse en lo que es toda la educación. El cronograma está organizado, hemos tenido la inauguración hoy día jueves en la mañana. En la tarde tenemos ya las mesas de trabajo, donde vamos a hacer una reflexión de lo que es la educación a través de las artes, desde las distintas mesas de trabajo, que son música, danza, cine, teatro, artes plásticas, cine y escritores. Y ya mañana vamos a separarnos en mesas para ver cómo desde las áreas artísticas nosotros incidimos en lo que es educación regular, alternativa y especial. Y el último día vamos a visualizar nuestros objetivos ya para concluir, ¿no? El área de música es una de las áreas más grandes que se tiene por el hecho que se tiene más instituciones de formación artística y bueno, los músicos, ¿no? Que creo que es parte fundamental de nuestro país. La danza también es una de las áreas grandes, las artes plásticas, porque esas áreas son grandes porque ya se tienen construidas, digamos, las escuelas, las instituciones que forman, ¿no? Mientras que en el área de teatro y cine no se tiene instituciones formales. Entonces son las áreas, digamos, un poco más pequeñas, pero sí se están construyendo elementos para construir lo que va a ser las escuelas bolivianas interculturales. Y el área de escritores, que es la primera vez que se reúne. El Ministerio de Educación es el organizador y promotor de este evento, ya que por primera vez se reconoce la formación artística como profesión a través de la ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez. De todas maneras, invito al público paceño y en general de que pueda venir en las noches a las presentaciones de la producción artística, ¿no? El jueves y viernes vamos a presentar a las 7 de la noche lo que se produce a partir de las artes, ¿no? Está viniendo San Ignacio de Moxos, está viniendo Urubichá, Tarija, de todos los departamentos, ballet, teatro, danza, música, o sea, va a haber una diversidad de elementos artísticos que van a presentarse. Aquí en el Club de la Paz, a horas de las 7 de la noche, la entrada es abierta a todos.